Lamentablemente yo voy a tener que hacer una pequeña presentación, pero les juro que voy a ser muy rápida. Y después tenemos 4 panelistas. Cada uno de ellos ha estado muy involucrado en hacer un ODRA en algún lugar de Latinoamérica o el Caribe. Y yo voy a pasar de ser presentadora a ser moderadora dentro de 10 minutitos. La primera parte es presentarles la metodología de qué es un ODRA y cómo se hace, que es los 10 minutos que voy a hablar yo, y después les voy a hacer preguntas a nuestros panelistas. Entonces, la metodología ODRA, si esto me ayuda a funcionar. Sí, por favor. Primero, ¿qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos? Hay muchas definiciones, pero la que nosotros utilizamos para propósitos de un ODRA es esta. Datos abiertos son aquellos que son técnicamente abiertos y legalmente abiertos. Machine readable, legibles por máquinas y con una licencia de uso que le permita a cualquier persona utilizar esos datos para cualquier propósito, incluso con fines de lucro. Hay otras instituciones que le añaden otras definiciones, que el software no sea propietario, etcétera, etcétera, pero para nuestros propósitos eso no es esencial. El ODRA forma parte de una caja de herramientas. Es el alicate o el martillo o lo que ustedes quieran dentro de una caja de herramientas que tiene otras herramientas. Esta es la herramienta, la caja de herramientas que tenemos en el banco, que tiene muchos otros elementos. Ahí abajo ustedes encuentran el sitio web donde van a poder explorar esta caja de herramientas. Y yo voy a hablar ahora solamente de este pedacito que es el Readiness Assessment. La herramienta sirve para preparar proyectos de datos abiertos en países o ciudades o estados o en agencias específicas de gobierno que aún no tienen un portal de datos abiertos y una iniciativa de datos abiertos. Adelante. Es un trabajo conjunto entre un equipo de expertos internacionales y un equipo del gobierno. No es un trabajo que hace el Banco Mundial o que hace el BID o que hace el Web Foundation, lo puede hacer cualquiera, la metodología está abierta a que lo utilice cualquiera con licencia totalmente abierta. Es un ejercicio que dura aproximadamente 3 semanas, muy pragmático, de un costo de aproximadamente $50,000 y su resultado principal es un plan de acción. O sea, toda la herramienta está hecha para que cada país pueda saber qué es lo que tiene que hacer para tener un programa de datos abiertos, así, pero hecho a medida de cada cliente. En este país o en este estado, estas son las cosas que usted tiene que preocuparse y tiene 8 dimensiones. La siguiente, por favor. Gracias. Liderazgo, legislación, organización, datos, demanda, ecosistema, financiación y tecnología. Y obviamente, por decir una cosa en tema de legislación, cada país va a ser distinto. En cada estado va a haber otras consideraciones que a nivel nacional. O sea, por ejemplo, en México, si hacemos un ODRA para la República Mexicana, esta parte legal va a ser distinta de el ODRA que hagamos para el estado de Jalisco, etcétera. La metodología, como dije, es accesible, está reutilizable bajo licencia CC BY3. Se ve tanto el lado de la oferta como el lado de la demanda de datos en el país o en la región geográfica donde lo estemos haciendo. Siguiente, por favor. Para cada una de estas tenemos la importancia para cada una de las 8 dimensiones. Como verán ustedes ahí, algunas son alta, otras son medio alta. Adelante. Básicamente los pasos son, se hace el diagnóstico, se hace un plan de acción y lo que le queda al gobierno es la implementación. También en algunos casos ayudamos a la implementación, no en todos, pero eso sería tema de otra sesión, no lo vamos a cubrir aquí. Siguiente. ¿Qué se hace en esas 3 semanas? En la primera semana es un trabajo simplemente de escritorio. El equipo, para poder empezar, tiene una lista de documentos que el país le tiene que enviar o el estado le tiene que enviar, y lo que hacen ellos es
hacer una revisión de toda esa documentación. ¿Por qué? Porque no queremos ir a un país y empezar en las reuniones que le quita tiempo a los funcionarios a preguntarle ¿y qué dice su ley de acceso a la información pública? Y que nos diga, no, aquí no tenemos ley. Queremos saber eso antes de ir. En la segunda semana se hace la visita de campo y ahí se hacen una serie de entrevistas, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Instituciones que proveen datos, la institución líder, por supuesto, todo esto se hace con un equipo de contraparte, se hace reuniones también con usuarios de distintos tipos, con sociedad civil, con académicos, con empresarios, etcétera. Y la tercera semana se la dedica a hacer un reporte muy corto y dedicado a las acciones. Y posteriormente ya lo dejamos en manos de las autoridades, que se discutan esas acciones, ellos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas recomendaciones y la implementación. Siguiente. En el informe decimos cuál es el estado de cada una de las 8 áreas. Decimos, hemos venido aquí al país y hemos visto que en materia de política está muy bien, no se preocupen, no hay ninguna acción que sea importante tomar. O en materia de datos, sí hay una dificultad, sus datos están todos en medio no digital o están en medio digital, pero están de muy mala calidad, son inconsistentes o no tienen metadata, etcétera, etcétera. En cada una de las dimensiones damos una muy, no una calificación detallada, no es una herramienta de evaluación, de métrica ni de calificación, es simplemente están bien, mal o más o menos. Lo que dije. Para cada una de las áreas damos recomendaciones para corto plazo y para largo plazo. Luego viene la etapa de implementación, la agenda, la preparación, la exposición de los datos en el portal, la promoción del portal, la supervisión, la gestión del cambio. Esto es un poco ya posterior al ODRA. El ciclo es pasar de datos, que todos los países tienen, a datos abiertos, luego a la reutilización de datos, que es una de las cosas muy difíciles que todavía aún los países latinoamericanos, Enrique nos va a comentar porque él es mexicano y conoce muy bien, es difícil lograr la reutilización, y luego los productos y los servicios que reutilizan esos datos que van al consumidor final, que son los ciudadanos. También tenemos otras herramientas de apoyo en esta caja de herramientas. Si el ODRA es el alicate, también tenemos martillos, desentornilladores, tuercas, etcétera, etcétera, que están explicadas ahí muy brevemente, pero los invito a visitar el toolkit para que se enteren un poquito más de qué son. Eso es todo, muchas gracias. No voy a pasar a preguntas y respuestas, voy a pasar directamente a la parte de los panelistas, pero sí estamos dejando como unos 20 minutos por lo menos al final, para que ustedes puedan hacer preguntas tanto sobre esta presentación como sobre los panelistas. Entonces, voy a ver si es que me siento aquí y paso capítulo 2, etapa de moderador. Gracias, Maurice. Lo primero que quisiera hacer es presentar a los panelistas que están aquí frente a ustedes y voy a empezar, porque siempre las damas somos, primero con Eva. Yo me llamo Amparo Vallivian, soy funcionaria del Banco Mundial, trabajo en el Departamento de Estadística del Banco, que es el que lleva el portal de datos abiertos del propio Banco Mundial, y también es una de varias otras unidades que damos apoyo a los países en desarrollo para que tengan sus propias iniciativas de datos abiertos. Soy boliviana de nacionalidad y economista de profesión. A mi derecha está Eva Clemente Miranda, ella es española, trabaja en el Banco Mundial, en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación desde el 2012. Está involucrada en varios proyectos de innovación en América Latina y el África, en especial el fomento y adopción de soluciones y herramientas TICs para maximizar los beneficios de la sociedad y de la economía basada en el conocimiento. También trabaja con la promoción de políticas públicas para la apertura de datos
Y en México ha trabajado en la implementación de los ODRAS en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal en Jalisco y municipal en Zapopan. Maurice, que está a mi izquierda, McNaughton, tiene 15 años de experiencia en liderazgo profesional y experiencia de carrera en la planificación y dirección de soluciones empresariales de tecnología de la información y su adopción en organizaciones de distinta índole. Como académico, sus intereses de investigación están en Open ICT, o sea, datos abiertos y todo lo que son tecnologías abiertas, incluyendo open source, el software open source, y las soluciones móviles y de cloud computing y la integración de distintas soluciones tecnológicas para los efectos de la organización. El doctor McNaughton es director del Centro de Excelencia del Mona School de Negocios y Management de la Universidad de West Indies. Es un miembro fundador de la organización, el Instituto Caribeño de Datos Abiertos, de Caribbean Open Institute, que es una coalición de socios regionales comprometidos con la promoción y la implementación de soluciones abiertas para los gobiernos y las instituciones del Caribe. Perdónenme si me estoy interrumpiendo, lo estoy tratando de traducir al mismo momento que hablo. Cosa que no voy a seguir haciendo porque se va a hacer mucho más largo, así que voy a pasar del inglés a presentar al señor Jeff Kaplan. Jeff Kaplan ha trabajado con el Banco Mundial durante varios años como un consultor independiente senior en iniciativas de datos abiertos alrededor del mundo. He is a recognized global leader in open data. Today he works as the director of multilateral and NGOs of Socrata. Socrata is one of the largest software producers for open data. And his focus is on working with multilateral and non-government and research organizations globally to innovate open data. Jeff, in his work as a consultant for 4 years in the World Bank, has helped us in 2 things. One, among many, but 2 that are relevant to this panel. One is that he was one of the main authors of the ODRA methodology, and 2, he has implemented ODRAs in various countries around the world. Quiero presentar también a Enrique Zapata, que es el señor que está a la izquierda de al señor McNaughton. Enrique es director de Innovación Pública de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la República de México en la Presidencia de la República. Él tiene una maestría en Política Pública de la Universidad de Oxford con especialidad en Desarrollo Económico y obtuvo la beca Shevering del Consejo Británico. Anteriormente trabajó en la Secretaría de Economía, fue responsable de coordinar la agenda de competitividad con los Estados Unidos o América del Norte y las negociaciones comerciales con Asia y el Pacífico. También fue parte del Consejo Editorial del periódico Reforma y es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y por último, Axel Riffon. Está de último porque es el más joven de todos. Axel tiene un double masters en Law and Politics and en MBA in International Business and Foreign Trade. He works for the World Bank since 2012, and he has been involved in several open data operations in many countries and regions, mostly in Africa and Latin America. He was part of the Open Data Readiness Assessment for Peru and for Antigua and Barbuda, and he's the primary author, along with Pierre Charnowski, of the ODRA in Burkina Faso. He coordinated the next activities related to the Burkina Faso Open Initiative that were run by the Ministry of Digital Economy with the collaboration of the Open Data Institute. Axel has also been supporting the Partnership for Open Data from the bank side, especially while he was working in the statistics department.
Um, Now that I have introduced all of them, I will start with the questions and answers. So, muchas gracias. Thank you very much to all the panelists for being here and for you to be in the audience. I will start with the first question for Jeff. Jeff, you were one of the main authors of the ODRA methodology, and you are one among several who have contributed to the creation of this methodology. Can you please tell our audience, why was there a need for this methodology at all? Why did we need something like this? And how was it built? Coming on? Is it? Okay. But I don't think they hear. I usually talk loud enough, so. Okay. Okay, great. So why was it needed? Especially if you rewind, if you go back 3-4 years, when you had countries just starting to really talk about open data more often. You had a lot of countries that were interested in doing something with open data, and they were looking for help, really, on where to start, to be very simple. There were only a few countries, and especially they were sort of big, and maybe like the United States and the United Kingdom, who were doing open data, and for other countries, they were looking for some kind of best practices and a framework for them to think about how they could start if they weren't a big country like the US, for example. And the World Bank began doing its own open data, and so countries were looking to the bank for assistance, for some kind of guidance on making a start with open data that would be not too expensive and hopefully have the chance to have some impact. And so the World Bank realized that there was something valuable if there was a tool, an assessment tool, to help people understand the starting points and what they might focus on. Because, you know, open data, you can do a lot of different things, a lot of different kinds of data. And so the idea here was to have a tool that really anybody, it was flexible, that anybody could use to sort of assess their capabilities that were important for doing open data, figure out priorities. And so that this tool was meant to sort of serve that purpose for, especially for a country or a government or city who was really just starting out. So it was initially designed for people just starting with open data. But the idea was to be flexible enough that the tool could be used by lots of different levels of government. It could be adapted. So that was sort of the need. That was the need at the beginning. And that need still exists. The bank, for example, still gets requests. Okay. In terms of how we did it, we basically took lessons from some people who had been involved in early open data initiatives, especially with developing countries, and then really crowdsourced expertise. So there was an initial framework, and then there was effectively an invitation from practitioners, people who were doing things related to open data, to actually help fill out a framework, an assessment framework. In fact, some people in this room contributed to that effort. And so the tool that exists now really reflects, I mean, it probably has the input of, I don't know, 50 or 100 people, all of whom had different experiences early on, especially. But that continues. It's in its third version right now. So as a tool, it continues to sort of represent new learning, new experiences, new best practices on how to do open data. That's the idea. And not just how to do open data, but where to start. I'll stop there. I mean, there's more to say, but that's probably more than enough.
Thank you, Jeff. Now I'm going to ask Eva, because she was involved in the ODRA for the 3 levels of government in Mexico, federal, state, and municipal. I'll ask her to concentrate on the federal level in my next question. Y voy a pasar al español. Como utilizadora de la metodología, ¿nos puedes explicar cómo fue el proceso del ODRA a nivel federal en México? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos y cuáles fueron las principales dificultades y cómo se implementó luego? Hola, buenas tardes, gracias Amparo. A nivel federal, el ODRA en México se implementó con la coordinadora de la Estrategia Nacional Digital de la Oficina de Presidencia, a través de un proyecto que tiene el Banco Mundial con Secretaría de Economía, solicitando fondos al Fondo ProSoft, ¿no?, de Secretaría de Economía. Un equipo de expertos del Banco Mundial, entre ellos Jeff, así que si digo algo mal él me puede corregir, trabajó con el equipo de la Oficina de Presidencia, Enrique, en el otro extremo, en un trabajo pues que con un trabajo previo a una semana en terreno, de entrevistas en profundidad, en los que durante 8 días se entrevistaron a más de 100 personas de más de 40 organizaciones distintas. Luego llegó pues, la tarea, ¿no?, de hacer todo el análisis, el trabajo de análisis, y así se logró en unos pocos meses entregar el informe sobre el diagnóstico y el plan de acción del ODRA de México. En cuanto a los principales hallazgos, quizá me gustaría destacar 3 oportunidades que se detectaron. La primera de ellas, la oportunidad de México de posicionarse como un líder en políticas de datos abiertos. La oportunidad de utilizar Open Data, de apoyarse en Open Data para transformar y modernizar la política pública, el gobierno y la economía. Y como tercera oportunidad así destacable, ¿no?, o importante de compartir aquí con ustedes, fue la oportunidad de generar valor económico y valor social al país a través de Open Data y gracias a la abundante y activa comunidad de reutilizadores, emprendedores, desarrolladores que existen en México, ¿no? De hecho, pues, de las 8 dimensiones que explicaba antes Amparo, esta fue, la del ecosistema de reutilización de datos, fue la dimensión en la que se vio una mayor fortaleza en México. Y bueno, de hecho esto lo hemos podido también constatar en los ODRAs que estamos trabajando en Zapopan y en Jalisco, donde también hemos visto que existe una comunidad reutilizadora muy activa y muy numerosa. Luego, quizá entre los resultados que no aparecen luego en el informe, yo creo que el ODRA es muy útil también a la hora de hallar o encontrar aquellos aliados estratégicos en otras agencias gubernamentales, aquellos que se van a convertir como nuestros champions, ¿no?, nuestros mejores aliados a la hora de implementar una política pública de Open Data. Y también encontramos, que yo creo que es muy destacable y singular acá en México, una gran capacidad del equipo, en este caso la contraparte, que fue la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, ¿no?, una capacidad de crear visualizaciones, de detectar datos, el potencial de datos, de saber cómo analizar y crear valor de esos datos, que yo sinceramente creo que es de las más importantes tras Estados Unidos, Reino Unido y bueno, quizá Jeff, que tiene una visión muchísimo más global, puede corroborar si esto es así o no. Gracias, Eva. Ya que estamos hablando del ODRA de la República de México, voy a pasar al otro lado, al cliente, que es representado por Enrique. Enrique fue representante de la oficina del gobierno
que nos solicitó hacer este ejercicio y al cual le entregamos el resultado. Entonces, quiero preguntarle, desde la perspectiva del Gobierno de México, ¿cómo vieron ustedes el ODRA? ¿Les fue de utilidad? ¿Les pareció muy caro, muy largo, muy genérico? ¿O por el contrario les pareció de un costo razonable, rápido y práctico? Y te pediría que seas muy honesto en tus preguntas y no nos vamos a ofender. Cualquier crítica la vamos a tomar como una oportunidad para mejorar. Gracias, Amparo. En cuanto al costo, siempre todo es caro para los gobiernos. Entonces, así voy a dejar esa respuesta. ¿Fue útil? Sí, el ODRA fue muy útil porque la historia de nosotros, y como bien lo mencionaba Amparo, es una oficina que estaba iniciando a hacer una política que en verdad no teníamos mucha idea de cómo hacer. No tienes idea, por eso recurres al ODRA para hacerlo. Entonces, en ese sentido, y con la ayuda de Jeff, con la ayuda de Nagore, con la ayuda de Marisa, nosotros dentro de la Estrategia Digital Nacional tuvimos una capacitación propia. Aprendimos casi las mismas expresiones que Jeff utilizaba para nosotros ir con las demás instituciones y decirles qué son los datos abiertos y cuál es el valor. Aprendimos cómo comunicar algo que es nuevo, no solo para nosotros, pero también para todas las personas en el gobierno y para toda la sociedad, y cómo convencer a la gente de que esto en verdad tiene sentido y que debe ser implementado por una razón y que es por el valor y por el beneficio que trae para todos. Entonces, en ese sentido, creo que el ODRA cumple absolutamente los propósitos y objetivos que tiene, pero también creo que sí hay oportunidades. Yo siempre he sido muy crítico de los organismos multilaterales por precisamente lo que decías, Amparo, suelen poner cosas muy genéricas que son aplicables para todos más o menos de la misma manera. Entiendo la razón por la cual hacen eso, es porque deben ser aplicados en países con diferentes contextos políticos, económicos y sociales, pero creo que a la hora de ir en América Latina, o por lo menos tal vez por regiones, si no es que por países específicos, se debería de tomar más en cuenta el contexto que ya hay. Y esto es algo muy importante que hace el ODRA en las 3 etapas que ahorita mencionaba Amparo. Está una de preparación, está la del ODRA en sí y está después la de implementación. Creo que la de preparación es en extremo importante, porque la de preparación nos permite saber el contexto precisamente en el cual estamos operando. Y aquí hay algo que se liga con lo que empecé a hablar esta plática. Un equipo inicia con el ODRA porque no sabe cómo implementar datos abiertos, pero es al mismo equipo al que se le pide dar un contexto previo de cómo están los datos abiertos, lo cual significa que como equipo podemos ser el mayor de los esfuerzos para tener esa información, pero todavía va a estar tendenciosa, va a haber un bias del propio equipo hacia qué personas invitar, hacia cuáles son las cosas importantes que gente como Jeff y Nagore debe saber, y hacia cómo desarrollar la plática y las 2 semanas de ODRA en sitio que se implementan. Entonces yo diría que esas 2 cuestiones son las que más se deberían de trabajar para versiones posteriores, evitar la generalidad utilizando la etapa previa más a fondo, tal vez con análisis mucho más específicos y con metodologías mucho más específicas, no solo con el equipo que lo va a implementar, sino con otros equipos dentro del propio gobierno. Muchas gracias. Voy a pasar al doctor McNaughton y al inglés. Maurice, you participated in the ODRA for Antigua and Barbuda in the Caribbean. In this case, it seems that the action plan has not been implemented yet. So why was that? And what were the factors that made that the action plan stay there? And does this mean that the ODRA exercise has 0 value? Or how can we make sure that the action plans are implemented? Thank you, Amparo. Buenas tardes. Antigua and Barbuda was an interesting case. Certainly for us at the Caribbean Open Institute, it was a very good opportunity to see the ODRA methodology and process from inside out. Amparo, I wouldn't say there's no value. The fact of the matter is that in our neck of the woods in the Caribbean, when the World Bank comes to town, governments pay attention. And that's quite important because in the week that the mission was on the ground in Antigua, the level of engagement and participation across ministries, departments, and agencies, as well as public engagement through various fora, that was actually quite impressive. And that's
was a very rapid way of getting the community sort of aware and engaged in the open data discourse. So there's a tremendous amount of value in that. But you're right, it would be fair to say that beyond the mission, beyond the publishing of the action plan, which was actually quite actionable, Antigua didn't really make a lot of strides in implementing that. I think there are a couple of good reasons for that, and I think reasons from which we should learn some lessons, especially in these smaller contexts. The first is that the government just doesn't have the capacity to publish open data. They had set up an open data unit that was spent the better part of a year struggling to figure out how to set up CCAN and GeoNode to publish data. And they did consult with us on occasions, that's the Caribbean Open Institute, but they really just didn't have the capacity, and that's going to be more common than not for smaller governments. The second thing is that I don't think that there was enough engagement on the demand side. The technology community, the people that are going to consume open data, so that in fact, I find ODRA, if it's a criticism, Jeff, it's not, it's just a suggestion that is very supply side oriented. It's focused around publishing open data. I think it needs to incorporate more engagement on the demand side, the technology community, academia, all the persons who can actually consume and drive the publishing of relevant data. The third thing that happened, which is, one of the things that we got to really plan for, is there's a change of government in Antigua quite recently, and so there's very strong champion of the ODRA initiative when it was on the ground. He's out of government now. There's a new government. For the moment, they have no, well, I won't say they have no interest. They have not engaged yet. And so I think for ODRA, it's very important that part of the early action plan is policy and licensing initiatives to make sure that there's an institutional substance to the thing and not just dependent on individual champions, so it gives that better chance of sustainability. So that's kind of what I would say, Barrow. Thank you very much. I've learned a lot. La última pregunta de esta primera ronda va a ser, por supuesto, para Axel. Axel, tú participaste en el ODRA para el Perú. Quisiera que nos cuentes también qué pasó luego de que se entregó el plan de acción al gobierno, qué pasos se han dado para implementar, qué obstáculos han habido, y en general, ¿las autoridades han estado en acuerdo o han tenido desacuerdos respecto a las acciones recomendadas? Gracias, Amparo. Pues yo creo que el caso del Perú, en primer lugar, el Perú fue el primer país que utilizó la metodología del ODRA en español, con lo cual también fue un ejercicio de aprendizaje no solo para el Perú en sí, sino también para las personas que llevaron a cabo el ODRA. Creo también que, un poco a raíz de lo que ha dicho Maurice, que el ODRA, por un lado, a veces está muy enfocado en el lado, del supply, y por el otro también nos centramos a veces en personas, es decir, que el liderazgo puede ser muy bueno, pero como dijo el otro día Arturo, es una foto en un momento que a lo mejor cuando queremos pasar a la implementación ya se ha modificado esa foto, es decir, que la persona que puede ser el líder en ese momento ya no sigue ahí. Lo bueno que tiene el Perú, creo que tiene un entramado institucional que va a permitir que la implementación se produzca, pero a lo mejor el timing en el cual se quería proceder a la implementación de ese plan de acción coincidió con otras circunstancias externas que al final acaban afectando a la no implementación justo a raíz del ODRA. No obstante, esta mañana en una de las sesiones había un portal de transparencia gubernamental en el cual ya sería un primer inicio en el cual los datos podrían abrirse y a raíz un poco de la intervención del ODRA se han creado un ecosistema que ha seguido su vía, es decir, que aunque el banco no esté involucrado en la implementación, siempre hay actores que permitieron conectarse unos con otros, y yo creo que lo interesante del Perú es que los propios actores públicos no conocían a muchos actores del ecosistema, actores del sector privado que también expresaron su interés, hay muchos pools tecnológicos que les gustaría participar en estas iniciativas, y vimos como la idea de hacer la metodología con un enfoque en dos etapas, una primera etapa de presentación, una primera etapa de recabación de la información y entrevistas, y luego a posteriori, unos 3 meses después, hicimos una presentación de resultados que permitió ver que había nuevos actores, había nuevas iniciativas que estaban tomando su propio camino, y la idea un poco, yo creo que el rol del banco en este caso es ser un facilitador, pero la implementación va a siempre recaer en la responsabilidad del país y del ecosistema en general.
Muchas gracias y gracias también por ser tan puntual. Veo que se pasa el tiempo muy rápido. Tengo una segunda ronda de preguntas y les voy a cambiar la regla del juego a los panelistas. Ya no les voy a dar 2 minutos, sino solo uno. Jeff, you have done ODRAs all over the world, in Latin America, in Africa, in Eastern Europe, and in Asia. In your opinion, what's the best ODRA or an ODRA process, and why? And my why has two parts. Why are you saying that it is the best, and what are the conditions that made it the best? How much 1 minute. How much time? 1 minute. Okay, we'll take the delicate question first. Who is the best? So I think I was directly involved in 6 of the, I don't know, 12 or 15 probably by now. So I'm not looking across all of them. Of the 6 that I was involved in, or maybe 7 if we can count one of Axel's, it's probably a tie. Their success was in different things. So the very first ODRA we did was in Russia, maybe surprisingly. But we did it with a subnational level, so it was a regional government. So it's quite a smaller area that they sort of represent. I would say it's pretty much a tie with them and frankly speaking, Mexico, which and very different. Federal level, huge country, obviously. What was the measures of success that I'm basing this on? You know, the sort of, in my view, the success of the ODRAs really represent the sort of the readiness of the governments you're working with. And so let's talk about Mexico. The federal government, the Presidencia, had already, they had a team together. It was a partnership. They'd already invested politically and in terms of people in doing open data even before we started this process of the assessment. And at the end, that really shows because you had a team of people here who could really make use of what the assessment exercise brought to the surface. So that's really important. You had a team, not just 1 or 2 people, but a team who was ready to sort of really take this and implement things. In fact, they had started even before the ODRA began. So they started in front, and I think they sort of ended in front, frankly. Russia's sort of different in this case. They didn't really have a team, but they did have a champion. And that's important. It has risks, as you've heard. When the champion leaves, government changes, or they leave the government, you can stall, you can stop. But in Russia's case, the champion stayed and had political support. And so even with a very small number of people and very, very little resources, they've been, through their energy, able to sort of accomplish a lot. A surprising amount of data they've gotten and opened. Surprising amount of usage of that data without a lot of resources. So they succeeded in different ways. Thank you very much. You manage. Excellent. Thank you. Eva, back to you. La metodología ODRA, como dijimos, se puede implementar en cualquier nivel de gobierno y en México se ha implementado, es el único país que se ha implementado en 3 niveles, federal, estatal y municipal. Tú has participado de esos 3 ODRAs. ¿Cuáles son las diferencias en el uso de la metodología ODRA en cada uno de estos niveles? ¿Se aplica igual en cualquier nivel? ¿Está más adaptada a uno que al otro? ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo, cuán útil es esta herramienta en cada una de estas circunstancias? Un minuto. Bueno, pues el hecho de que el ODRA sea una metodología que consiste en un análisis cualitativo centrado en entrevistas en profundidad con los actores clave, permite realmente que sea implementada en cualquier nivel de gobierno, ¿no? Y de hecho, pues lo que también estamos viendo es que dentro de, ¿no?, la agenda de ciudades abiertas, ciudades innovadoras, los datos abiertos pueden resultar como resultan un ingrediente exquisito a la hora de buscar soluciones locales para problemas locales, ¿no? Y en su adaptación, en su implementación, realmente, si miramos a las 8 dimensiones que tiene, si pensamos en el liderazgo político, es tan importante el liderazgo político a nivel nacional, regional, como a nivel local, ¿no? Los recursos financieros que uno tiene, la legislación que uno puede aplicar,
la estructura organizativa dentro del gobierno, ¿no? de esa administración, independientemente del ámbito de actuación. Los datos, por ejemplo, ese análisis que se hace de cuál es el estado de los datasets, pues es igual de relevante a nivel nacional que a los otros niveles de gobierno. Por ejemplo, pues en ciudades, ¿no? Sabemos, pues las ciudades tienen como los municipios son los que prestan unos servicios más directos al ciudadano y por eso pues también están sentados sobre unas bases de datos muy relevantes para crear valor, movilidad, calidad del aire. Por lo tanto, si tendría que, o sea, la respuesta sobre si es aplicable o no, si necesita un trabajo extra, realmente lo que hemos visto es que la herramienta es aplicable igualmente en este caso, Jalisco, Zapopan o el Estado federal. Y al final del día lo importante es que las administraciones, independientemente de dónde estén, vean, apuesten por la apertura de datos para crear valor, generar oportunidades de emprendimiento, oportunidades de negocio y mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Eso me alivia. No tengo trabajo hacer, trabajo de adaptar la herramienta. Axel, el momento de aplicar la herramienta, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Es conseguir citas con los funcionarios claves? ¿Es conseguir la documentación básica para hacer la investigación pre-misión? ¿O es problemas de idioma? ¿O es problemas? ¿Qué tipo de problemas son los que son más relevantes? Gracias, Amparo. Pues yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder realizar o participar en ODRA en 3 idiomas diferentes. Y la verdad que al final lo bueno que tiene esta metodología es que es adaptable a los idiomas y al final es una metodología que es open source y que por lo tanto cada uno se puede adaptar, no hay que coger la metodología desde el principio y son unas preguntas, sino que hay que un poco adaptarse al contexto. Ahí yo creo que lo fundamental es el equipo, la contraparte, el equipo local, el equipo que al final va a ser el que siga con esa iniciativa, porque al final la misión del banco o de los consultores termina, pero la iniciativa tiene que seguir. Entonces yo creo que lo más difícil es conseguir un equipo que pueda tener un mandato que vaya más allá del ODRA y más allá de la preparación previa y que se pueda mantener a lo largo de la implementación posterior. También diría que es lo más difícil y que creo que eventos como este pueden facilitar es encontrar a las personas del ecosistema y de la sociedad civil, del sector privado, porque al final el banco tiene facilidad para encontrar a los funcionarios y para concretar citas con ellos, pero tiene mucha más dificultad para llegar a los ciudadanos, para llegar a la sociedad civil. Y yo creo que eventos como este, teniendo unas bases de datos, yo creo que tendríamos que tener por nuestro lado, hacer más esfuerzo en comunicarnos antes de ir y ver un poco todas las iniciativas que están y también el país propiamente identificar las iniciativas que ya están y en general el ecosistema está ya preformado y puede ser el que facilite la implementación a posteriori. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta va a ser para Maurice. As you know, one of the basic questions that the government authorities ask themselves when they are thinking about an open data program is what data? The government owns mountains of data, and they need to decide what to open and what to open first and what not to open. And obviously, the country is going to be different. The answer is going to be different depending on the country, right? So is the ODRA useful for this particular purpose of finding out, or how can the governments make use of the ODRA to decide what are the key data sets initially and then subsequently? Right, so I mean, the ODRA is pretty broad in its scope. In fact, when working with a small country like Antigua, Barbuda, we pretty much did it across the board. So almost every single ministry, department, and agency were able to go through and assess the availability, the state of data, and opportunities for opening up data. And so that's important, that broad sweep. I think beyond that, the action plan really has to be more targeted in the sense that you work back from demand. And so let's look at some opportunities, some real opportunities, and work back from there to saying, well, what data sets should be released?
So there are going to be certain core data sets that should be released as a matter of course. I mean, government budget and expenditure data, perhaps government infrastructure, you know, hospitals and other facilities, especially if it's geotagged. National statistics, you know, such as census and other demographics. So those are important core things that perhaps should be there. But I think beyond that, some of the stuff we've done through the COI is really sit with domain experts, people in various departments and agencies, and go through this ideation process. I mean, what challenges can open data help us to solve? Identify some very specific issues, and then work back towards what data needs to be released to support that. And so what you end up with, because listen, stuff is expensive, right? It takes a lot of financial, technical, and human resources to release data. And I know, Jeff, in the early days of open data, there was this thing about, well, my portal has more data sets than your portal. But smaller countries can't get into that race. So it really has to be more race. Yeah, absolutely. It really has to be more targeted in terms of working back from demand or specific targeted problem spaces and working back to the data. And that should drive the action plan, I think. Okay. Y mi última pregunta va a ser para Enrique. El ODRA, como dijimos, es un producto, es una herramienta que es útil cuando se está empezando un programa de datos abiertos. Pero ¿qué pasa después? Después de los primeros 6 meses que se lanzó la iniciativa, se abrió el portal, nosotros como cooperación y financiamiento hemos estado teniendo muchas dificultades en saber cómo apoyar a los países después de que el ODRA ya se implementó, que es la situación en la cual está aquí México el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son sus necesidades? ¿En qué podemos apoyar instituciones como el Banco Mundial a países que ya han dado el primer paso para que puedan dar el segundo, el tercero y así sucesivamente? Yo diría que son 2 desafíos los que hay que abordar. Uno, ya lo decías tú, Amparo, y estaba en la presentación del inicio, es la implementación. O sea, cómo el gobierno va a llegar y cómo va a ser el portal de datos abiertos, cómo va a llegar y hacer que las agencias propias den los datos abiertos al portal que se está creando y cómo vamos a hacer que esos datos se usen. Número 1, el de la implementación. El Banco Mundial tiene varias herramientas que puedes utilizar para implementarlo. El problema es que son herramientas diferentes al ODRA y están divorciadas en ese sentido. Entiendo la razón por la cual están así, pero creo que si el ODRA ha de tener éxito, como decías, 6 meses después, al menos una parte de esta implementación, sea la página, sea lo que hicimos nosotros en los escuadrones de datos para ir a agencias prioritarias y tener conjuntos de datos de valor, que venga en conjunto, que 6 meses después alguien venga y ayude a los países a implementar este tipo de iniciativas para que puedan tener éxito. Yo no divorciaría las herramientas. Número 2, creo que el banco ya está haciendo un esfuerzo importante mediante el Partnership of Open Data para hacer precisamente esto en países en vías de desarrollo. Están ustedes, está ODI, está Open Knowledge haciendo diversos proyectos que pueden exportarse y pueden ser replicados en otros países. Entonces creo que cuando vayan a hacer nuevos ODRAs, este tipo de proyectos se deberían de dar a conocer, las metodologías se deberían de dar a conocer y deberían ser capaces de proveer cierto tipo de capacitación con el fondo que se pueda sin tener que pagar. Porque ahí el asunto es que pues sí, pagas el ODRA, pero después tienes que pagar otras cosas. Ya que pagas una cosa como gobierno es muy difícil volver a sacar dinero de manera inmediata y en gobierno 6 meses es mañana. Entonces ese es un problema. Y lo otro, ya lo decían, los datos abiertos necesitan usarse. De nada sirve si el gobierno hace el esfuerzo, si en la sociedad no hay nada del otro lado. Creo que hay esfuerzos de muchos otros lados. El GovLab de Nueva York, que están aquí presentes, tienen esfuerzos importantes que podrían hacer sinergia, podrían hablarse para fomentar la demanda, para fomentar que desde la ciudadanía, sin demandar, y estoy usando las palabras aquí tal vez un poco de manera tramposa, sin demandar directamente que el gobierno saque los datos porque los tiene que sacar, sí, sino diciéndoles qué quieren usar y por qué lo quieren usar y cómo necesitan esos datos, puede ser muy exitoso para la implementación desde un inicio de datos abiertos con valor y calidad. Excelente. Voy a pasar a un periodo de preguntas y respuestas. Nos dicen que tenemos 5 minutos, pero voy a hacer trampa y voy a dar por lo menos 10 porque señor allá, el señor allá, por favor, tomamos las 2 preguntas y nos pueden decir a quién va dirigida y después vamos a ir a la respuesta. Buenas tardes, soy Alejandro Sánchez, vengo del estado de Morelos, trabajo para Sector Salud del Gobierno del Estado.
Mi pregunta va para Enrique Zapata. ¿De qué manera va a permear la dinámica para que los gobiernos estatales, así como Jalisco ya está trabajando en contar con el ODRA propio adecuado a sus circunstancias y ambiente? ¿De qué manera o hay un cronograma o se girará la instrucción a las entidades para que tengan la iniciativa de solicitar cada quien su ODRA y esto posteriormente permearlo a nivel municipal? Y bueno, independientemente de la dinámica que se vaya a seguir, Evan, de manera concreta, ¿el Estado de Jalisco contacta directamente o es a través de la coordinación de la estrategia digital? O sea, si el gobierno del Estado de Morelos quisiera realizar uno. Hi, I'm Tom from Open Knowledge Brazil, Executive Director. I was just wondering if how could we improve, and maybe this question is to World Bank, to improve the sharing of all the countries that are trying to use ODRA. Because here, just like Amparo asked him, now, what are the best cases in the European Union? This should be in a page. The ODRA is basic, it's simple. There's the ODRA, but the process is not being shared. We don't know which countries are so I question if we should have a way to map all the countries that have been using countries, ODRA, because all this knowledge is being locked. It's not. We should open this knowledge, and to like if you have for instance a translation to Spanish in Mexico, it could be different. The questions that are originally in English, it could be different for Argentina, for instance, but it should be easily to be adapted. So how can we improve the sharing of these learnings and the difficulties? Because the governments, they'll be very close. They don't want to show incompetence or some difficulties they're challenging. So these are my questions to everybody. Sí, bueno, respondo a Morelos y tal vez voy a responder lo que iba a responder Eva. El decreto de datos abiertos que va a salir y que va a ser la política de datos abiertos del gobierno de la República no impacta, y quiero ser muy claro, a los estados y municipios. El gobierno de la República no tiene las atribuciones para decirle a un estado y a un municipio qué debe hacer y qué no. Sin embargo, el decreto sí contempla la firma de acuerdos de colaboración entre los estados, municipios y organismos autónomos constitucionalmente con nosotros si es que quieren poner sus datos en datos.gov.mx. Ese es el número 1. Número 2, como estados y municipios son completamente libres de hacer el ODRA y la metodología que ustedes necesiten para implementar datos abiertos. Número 3, nosotros ya pasamos por ese proceso, ya tenemos el conocimiento y ya llevamos un año de trabajo bastante amplio en términos de datos abiertos. Lo que estamos haciendo es un programa que se llama Kit de Ciudades Abiertas, en donde las metodologías, los aprendizajes, los documentos de regulación, las herramientas tecnológicas, los códigos, etcétera, 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 que el gobierno de la República está implementando, se van a dar a quien lo quiera para que lo quiera hacer. El chiste es no replicar el mismo esfuerzo, el chiste es no gastar doble, el chiste es ayudarnos para hacer lo que nosotros le hicimos en toda la República. Entonces ahí está la respuesta. ¿Tienes para añadir a esa Sí, respuesta? 15 segundos. La respuesta es sí, o sea, Jalisco se acercó, entonces es un poco cómo funciona el banco, ¿no? Un gobierno se acerca al banco solicitando pues el apoyo en alguna de las materias, en este caso Open Data, y acá pues queda una labor de buscar qué instrumento o cómo en el caso de Jalisco y de Zapopan, lo que se hizo fue tratar de movilizar fondos internos del banco para apoyar al Estado y al municipio. La pregunta que señala el amigo de OQF Brasil es una pregunta sumamente importante y es una pregunta que nosotros nos estamos haciendo todos los días y estamos tratando de solucionar de varias maneras y no tengo una respuesta. Créanme que nosotros nos encantaría publicar todos los ODRAs. En este momento tenemos solamente 2 públicos abiertos, están en nuestra caja de herramientas. El motivo por el cual no los hemos publicado hasta el momento es porque nosotros les estamos pidiendo a los países su autorización para poder publicarlos. En este momento solamente esos 2 países nos han dado su autorización, hay un tercero que está a punto de darnos. Estamos, la verdad no recuerdo en este momento y no tengo conexión, creo que Ulianovsk está puesto, Perú, y mira, es lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo una investigación, esta semana justamente los abogados en Washington, en profundidad de la política de acceso de información del Banco Mundial,
para ver si nos ampara en la posibilidad de publicar sin tener que pedir la autorización del país. Pero justamente ayer uno de los colegas en esta discusión mandó un mensaje, dice, aun cuando estemos amparados por nuestro Access to Information Policy, cuando nosotros vamos a hacer las reuniones y las entrevistas, pedimos mucha franqueza a los funcionarios de gobierno. Y si nosotros traicionamos esa franqueza publicando cosas, no vamos a tener éxito en el futuro. Entonces, no tengo la respuesta, pero te explico cuáles son las circunstancias que estamos atravesando. Y si hay algunas ideas, bienvenidas. ¿Hay otras preguntas? Ese señor quiere que termine, pero no le voy a hacer caso. Bueno, pero si no hay otras preguntas, sí le voy a hacer caso. ¿Sí? Bueno, les agradezco nuevamente a todos los panelistas y a ustedes y espero que visiten nuestra página web y nos contasten. Gracias. Ahí está. Se quedan mis compañeros, ¿eh?